Juan Antonio Bettencourt. Aquí estamos de nuevo en Vivir al Máximo, donde queremos ayudarte a construir un proyecto de vida apasionante y llenar ese vacío que produce una vida sin sentido. Estamos contentísimos de volver al estudio después de una pausa por razones técnicas y de vacaciones, así que estamos muy contentos de estar de regreso. Ya sabes que puedes conseguir más información sobre el programa en Instagram, en @huellas_deja o por internet en huellasdeja.com. Nos acompaña Juan Pablo. ¿Cómo has estado en estas semanas de pausa? Aquí, bueno, feliz de estar de vuelta también. Fue interesante hacer un episodio en otro lado y también podríamos experimentar, grabar por allá, pero definitivamente el proceso de venir a grabar aquí es bien bonito. Es bien bonito y la verdad es que todo el cuerpo técnico nos atiende muy bien, así que disfrutamos la experiencia. Espero que ustedes también del otro lado cuando la escuchen se lo disfruten tanto como nosotros y puedan también sacarle todo el jugo que le sacamos nosotros, porque como siempre yo creo que los que han dado clase o los que han tenido la experiencia de contar saben que los que más aprenden son los que hablan, los que comunican, sí. ¿No? Ya me ha pasado, yo no sé si a usted le ha pasado, Juan Antonio, que pues algunas personas me han dicho por ahí, me han sacado el tema de conversación de alguna de las conversaciones que hemos tenido acá y pues se siente bien bonito ver cómo las personas escuchan el programa que hacemos y pues resuenan los temas que estamos tocando, porque por supuesto que para usted y para mí son cosas interesantes, sí, que nos gustan hablar, pero cuando alguien más que uno probablemente no conoce, eso es aún más, o sea, tiene un nivel de gratificación bien bonito. Grandísimo. De hecho, por eso lo hacemos, o por eso empecé yo con este proyecto en el que tú me has acompañado. Así es. Y porque de verdad que con toda autenticidad puedo decir que me inspira mucho pensar que uno puede hacer un pequeñísimo impacto en la vida de una persona. Sí. Entonces, de verdad, les agradezco a todos los que me han hecho los comentarios, también todas las sugerencias de mejora. Estamos contentísimos con esta experiencia y en gran medida es parte a ustedes los que nos oyen y que nos comparten lo que sacan y lo que piensan que podemos hacer mejor. Y también pienso que es muy importante agradecer, porque precisamente desde el último episodio que grabamos las personas que escuchan el programa o lo ven y lo comparten, eso también ayuda. O sea, hemos tenido un crecimiento en esta última, digamos, en el último lapso entre el último episodio y súper bonito por precisamente una reunión de personas que hubieron y que se compartió, uno de los clips del programa y pues muchísima más gente ha podido ver el contenido y eso se les agradece muchísimo. Exactamente, 100%, 1000 veces agradecidos a todos los que nos escuchan. Y pensando en el tema de hoy, bueno, yo uso una app, creo que esta es la mejor manera de, bueno, no sé si es la mejor, pero yo uso una app que para organizar mi tiempo y mis tareas y tal. De esas hay un par. Creo que hay bastante, sí. Y creo que en algún episodio he hablado de ese app que uso. Y tiene un sonidito cuando tú cumples una tarea. Tiene un sonidito que a mí para mí es como la alegría. O sea, cuando yo oigo el cling de que he cumplido una tarea. Como una respuesta pavloviana. Sí, exactamente. O sea, es una respuesta de logré algo, pum, me felicita el sonidito ese. Y la verdad es que estoy con ese app porque me gusta mucho. Cuando lo empecé a usar hice una investigación bien profunda sobre cuál me podía servir y tal. Y me gusta mucho ese. Y lo he visto evolucionar porque la verdad es que los desarrolladores le han metido un montón desde que yo empecé a usarlo hasta ahora. Llevo como 4 años usándolo. O sea, el crecimiento del app ha sido impresionante. Pero no, o sea, gracias, o sea, qué bueno que ha sido así, o sea, no es como pero, me estoy enredando con los peros, pero lo importante que quería contar era que lo que se nota en el fondo de la app es un deseo de todos los que trabajan ahí por aumentar nuestra productividad. Todo lo que ha ido saliendo es como para que seas más productivo y seas más productivo. De hecho, hay tantas aplicaciones para organizar el tiempo que yo ayer vi un tweet que decía como que una de las cosas que más les gusta es descubrir una aplicación nueva para organizar mi tiempo y empezar a utilizarla hasta que descubra la próxima. Como que uno siempre tengo un amigo que precisamente fue el que puso ese tweet que siempre desde que estamos en el colegio tiene una aplicación nueva para organizar su tiempo. Ya, bueno, yo la verdad es que conseguí esta y no me he cambiado. Y encontré la indicada. Y
Claro, entiendo y obviamente para el aprovechamiento del tiempo tiene que tener esa cuestión, pero es algo que tú también ves en otros ámbitos de la vida. O sea, el afán por la productividad, el afán por el rendimiento, el afán por los resultados. Y es súper comprensible, o sea, el afán por hacer cosas, por lograr hacer cada vez más. Y a veces incluso la productividad se vende como puedes hacer más, pudieras hacer más, cómo haces más. Y para eso la gente se prepara un montón, o sea, un montón, porque mientras más puedes hacer, pues con eso viene dinero, viene aprobación, viene éxito. Y, y eso evidentemente es súper, súper importante. Y incluso la educación, cuando pensamos en educación, la escuela y la universidad, se ha focalizado mucho en eso. Si piensas un poco la educación y la formación, pues es fundamentalmente técnica. O sea, te enseñan a hacer cosas, ¿no? Sí, la manera en la que está estructurado también el sistema tradicional de educación, en el que yo voy hacia un examen final o un examen de un periodo, pues como para seguir cruzando, pues me va condicionando a tener que hacer el examen para sentir entonces que puedo, que tengo el conocimiento. Cuando, correcto, pues, correcto. Es bien diferente en realidad. Y también el contenido, si tú piensas, el contenido de lo que se enseña es también siempre muy orientado a que tú puedas realizar algo. De hecho, es bastante común que tú oigas que hay materias que no sirven para mucho. Y entonces, usualmente en esa categoría meten a las artes o meten a la historia o meten, qué sé yo, quizá... Sí, bueno, cualquier cosa que no tenga que ver con lo que estás estudiando. Con lo que te interesa de un modo más directo. Inútil. Te va a parecer inútil, ¿no? A primera instancia, digamos. Y eso es comprensible porque dentro de la cultura del éxito, que consiste en hacer un montón de cosas y y tener un recorrido profesional de cubrir esto, llegar a tener esto, hacer esto, tener una cantidad de dinero, tener una cierta aprobación, pues la formación técnica obviamente es la formación más importante que puedes recibir dentro de ese conjunto. De hecho, cuando tú hoy ves una persona que le gusta mucho leer de historia o de literatura o que ve documentales de arte, pues suele ser como, en general oyes en la conversación que es como una persona un poco excéntrica, que le gustan unos temas así como que no sirven para mucho. Sí. Y que, o sea, hay como esa percepción porque la cultura donde nos empuja es a decir lo importante es ser productivo y estas cosas pues no me llevan tanto a ser productivo, sino pareciera que son como cosas que simplemente están para tener una cultura de sabio, de saber cosas, pero que realmente no me llevan a producir algo. Y que pudiéramos tener otra conversación en otro momento sobre el rol del arte en la formación de la persona, etcétera. Pero hoy yo simplemente quería plantear una pregunta, porque esa cultura del éxito, esa cultura del hacer, esa cultura de la productividad, hace que hay una formación en específico, una educación, una preparación específica que se queda en el aire porque sufre lo mismo que sufre la historia, las artes, que pareciera que no son importantes, y es la formación para ser persona. O sea, suena curioso lo que estoy diciendo, porque obviamente tenemos una dignidad que no tiene que ver con el conocimiento. Con el conocimiento. Eso lo hemos hablado en el episodio que dijimos que hace valiosa tu vida. Pero al igual que aprendemos a ser profesionales, el que tú quieras, pintor, médico, albañil, enfermero, abogado, maestro, astronauta, policía, lo que tú quieras. Igual que aprendemos a ser profesionales, la pregunta es ¿quién nos enseña a ser personas? Sí. O sea, ¿quién nos enseña a interactuar con los demás? A interactuar con los demás. A fortalecer o reconocer la relación conmigo mismo. Conocernos a nosotros mismos. A entenderte a ti mismo. Eso es de las cosas más difíciles que existen. Sí. entenderse a uno mismo. Sí. Dialogar con la cultura. O sea, eso es un tema súper interesante porque nos enriquecemos con los demás, pero solo si dialogamos con los demás. Pero es realmente a veces hostil, porque uno puede estar en un ambiente donde los valores son muy diferentes o tiene perspectivas del mundo totalmente diferentes. Y entonces, ¿cómo se aprende a gestionar eso? O sea, ¿cómo yo gestiono la comunicación y las relaciones con personas que pueden tener una visión muy diferente de la mía? ¿Quién me enseña eso? A eso me refiero con aprender a ser personas, no tanto los buenos modales o la buena educación en el sentido de dar las gracias, pedir las cosas por favor, que yo creo que eso sí está más presente en la cultura. Pero lo que no está presente en la cultura es como la necesidad de ser persona.
¿Quién me enseña a ser persona? Creo que a veces se puede interpretar que como cada persona tiene que hacerse a sí misma, y eso es 100% real, pues enseñar a ser persona sería como imponerle a la otra persona una manera de ser. Pero la realidad es que, vamos, si pensamos, no sé, pienso en la primera civilización de la que se tiene noticia, que son los sumerios, estamos hablando de 4000 antes de Cristo. Yo creo que si tenemos 6000 años de civilización, con sus altas y sus bajas, pues algo se puede aprender de las personas sin decir que enseñar eso es imponerle a los demás, ¿no? Porque llevamos 6 años de civilización y es muy interesante porque hay como unos códigos de conducta de los sumerios, estamos hablando de hace 6000 años, y tienen códigos de conducta muy parecidos a los nuestros, que los hijos tienen que respetar a los padres, que los abuelos tienen que ser cuidados por sus hijos, ese tipo de cosas que tú dirías, bueno, es obvio, bueno, sí, es obvio, pero no deja de ser sorprendente que han pasado 6000 años de historia y seguimos pensando que esas cosas nos hacen ser buenas personas, ¿no? Y el autoconocimiento, el entendernos mejor, o sea, todo el tema de los griegos lo profundizaron muchísimo, luego los egipcios lo profundizaron, bueno, en fin, los egipcios antes que los griegos, pero y luego en Oriente, o sea, la historia te demuestra que hay muchos patrones que se han conseguido sobre cómo conocerte mejor y cómo funciona el hombre. Ahora todas las aportaciones modernas de la psicología y de la neurología que nos dicen muchísimo de el impacto químico que tienen los químicos que funcionan en nuestro cerebro, o sea, hay tantísimas cosas que nos pueden ayudar a entendernos como personas sin necesidad de pensar que por yo comunicar eso le estoy imponiendo a otro un modo de vivir, pero que yo creo que a veces el miedo de que si yo le comunico a otro cómo ser persona, le estoy imponiendo mi modo de vivir, hace que en el fondo la educación sobre cómo ser persona se queda en el aire. Sí, hay algo que sin ponernos controversiales para nada, estaba escuchando precisamente en un podcast que estaban hablando acerca del apropiación cultural y pienso que es un tema bastante complicado y que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque también hay que definir bien los límites, nada más. Pero pienso que me parece, escuché un comentario parecido a lo que usted está hablando, como de que, pues, si yo me doy la tarea de entender de dónde viene, ¿verdad? Tal vez en este caso una cultura diferente y cuáles son los motivos, la historia, pues cambia la manera de entenderlo, o sea, cambia la manera si yo me doy la tarea de profundizar. Claro. Y entonces cuando viene una persona con una ideología diferente o nueva, o digamos, diferente a lo que yo estoy pensando y me la comunican, pues si yo intento, o sea, si yo me doy la tarea de entenderlo y de desglosarlo y de verdad como que abrazar la idea completa de lo que se me está comunicando, pues pienso que no se me está imponiendo nada, claro, como que claro. me están iluminando un camino más que como que, bueno, digo, también sí está siendo comunicado de una manera correcta. Claro. Pero así como uno puede hablar con respeto, yo pienso que uno puede escuchar con respeto. 100%. Y con apertura, porque hablamos muchas veces de la diversidad cultural, pero la diversidad cultural implica tú querer aprender y querer enriquecerte y formarte de las que no son como tú. Entonces, si siempre hay como la sensación de que cada vez que me comunican un modo distinto de ver el mundo, me lo están queriendo, tengo que defenderme, pues no puedo enriquecerme. Exactamente. No puedo enriquecerme. Entonces, esa apertura, o sea, creo que ese es un primer problema a por qué en la educación ha desaparecido la formación sobre la persona. Porque pensamos que hay que dejar a cada persona hacerse a sí misma, que eso es perfectamente respetable, pero a la misma vez hay que poder proponer caminos, como tú acabas de decir, iluminar recorridos y que la persona luego asuma y recorra el camino que quiera. Pero si no, es como estamos diciendo, oye, cada persona que nace tiene que ignorar la historia de la humanidad y hacerse desde cero. Oye, eso no tiene sentido. O sea, sería echar para atrás, ¿no? De todas formas, pienso que también hay un segundo obstáculo en este tema de la formación de cómo ser persona, o sea, cómo ser una buena persona, que en el fondo, cuando somos buenos, somos más felices. Por eso también esto es importante, porque el ser buena persona tiene mucho que ver con lo que hemos hablado aquí, de encontrar ese equilibrio, ese balance, esa paz interior y en consecuencia con la felicidad. Y entonces te decía que creo que hay un segundo miedo, que es que, o una segunda dificultad para
entrarle a este tema de cómo ser buena persona o cómo ser persona, que es que cuando miramos allí y nos miramos hacia adentro, sabemos que encontraremos cosas que no nos gustan. Entonces yo digo, bueno, yo me monto en el tren de la cultura de la productividad, que es simplemente producir, hacer, generar, crear, y da igual quién soy, lo importante es lo que hago. Lo importante es lo que hago, porque cuando miro quién soy, me da miedo. De hecho, hay una escena, una de mis películas preferidas es Matrix, la 1, que esa película me parece casi insuperable, no sé si es la número 1. Y hay un momento donde uno de los personajes está, o sea, es que está en el Matrix, o sea, se ha salido del mundo fake y tal, y no sé qué. Por un momento se me olvidó que estábamos grabando un programa y le iba a decir como, sí, yo la he visto, Juan Antonio, como cuéntame, Cuéntame. hablemos de esto. Es que me gusta, a mí también me gusta mucho Es esa muy película. buena esa película. Entonces está este personaje, que ahora mismo se me olvida el nombre, y se está comiendo un pedazo de carne súper jugosa, pero él se sale del Matrix y está como en el mundo controlado por las computadoras, y él tiene esta conversación donde dice, yo sé que esto es falso, pero lo que me impide disfrutármelo es saber que es falso. Entonces, si yo me salgo, o sea, dejo de conocer la verdad para vivir en un mundo de embuste, entonces se acaban mis problemas, porque solo sé que es falso, o sea, lo único que me impide disfrutarlo es que sé que es falso. Y todo eso es peligrosísimo, porque eso lo que quiere decir o lo que está queriendo comunicar es que la ignorancia es una bendición. Claro, eso es hay una expresión en inglés que se llama ignorance is bliss. Ignorance is bliss. Yo la pienso muy, muy constantemente porque, digo, es extraño como a medida de que uno va intentando introspeccionar, pues va abriendo puertas y va abriendo puertas y es como, o sea, es explorar así como eso hacia afuera. Sí, Y hacia empezar adentro. a pensar las diferentes, o sea, como el comportamiento de las personas y todo eso es así de complejo como intentar comprender qué es lo que está pasando. Dentro, sí. Entonces, por eso ignorance is bliss. O en el fondo esto la ignorancia es una bendición. Exacto. O Sí. sea, y a mí me parece que eso es renunciar a ser feliz. Porque de alguna manera no aplicamos esa lógica con nada. O sea, no hay nada que nosotros de verdad queramos mucho para lo cual no pasamos por el proceso de aprender a hacerlo y de entenderlo y de diagnosticarlo y de adquirir las herramientas que hacen falta para conseguirlo. Piénsalo en cualquier meta, deportiva, espiritual, intelectual, social, piensa cualquier meta que tú imagines, te das cuenta que pondrás los medios y buscarás tener la formación, la preparación y el conocimiento para hacer eso lo mejor posible. Entonces, cuando nosotros decimos ignorance is bliss o la ignorancia es una bendición y cuando lo que estamos hablando es de nuestra propia persona, no me interesa saber cómo ser buena persona porque me da miedo lo que voy a conseguir ahí. En el fondo estoy renunciando a ser la mejor versión de mí mismo. La versión más auténtica. La versión más auténtica. Que al final es la mejor, porque yo no puedo ser más de lo que soy. Sí. Es todo lo que puedo ser. Exactamente. Sí. Que es muchísimo. Sí. Que es muchísimo. Sí. Está muy bueno eso. Así que, bueno, da que pensar. Esto da que pensar. ¿Cómo podemos asumir una actitud más proactiva para aprender a ser persona? Una cuestión con esto, Sí. que pienso que ha sido, bueno, a mí me parece que con esto de la ignorancia, para dar este sentimiento de miedo del que usted habla, a veces puede ser dolor, miedo al dolor. Uh-huh. Entonces, siempre cambiar, crecer, duele. Sí. Como que eso es algo normal. Sí. Y si yo opto por obviar el dolor porque me da miedo, pues no voy a crecer, no voy a sanar. Sí. Me van a seguir esperando las mismas cosas o sea, porque no adelante porque no las voy a lidiar. No las vas a lidiar, poder sí, 100%. deshacer el nudo para poder continuar.
No, Porque no, si me da miedo tocarlo, pues nunca se va a deshacer solo. Totalmente, estoy tan de acuerdo contigo que creo que el tema ha salido varias veces formulado de distintas formas en los últimos Sí, episodios sí. que de los frenos de la libertad, porque Ujú. detrás hay mucho miedo, ¿no? O sea, muchas veces Sí, hay miedo y decíamos eso de que a veces el miedo al sufrimiento eh, es peor que el sufrimiento mismo. O sea, a veces simplemente el exactamente. miedo a que algo me pase es mucho Ujú. peor a lo que me iba a pasar y Exacto. hay que superarlo y aquí pasa lo mismo. El Ujú. miedo a conocernos, o sea, yo creo que están esas dos cosas vivas, ¿no? El miedo a conocernos pues hace que no me quiera conocer y también la sensación de que si yo trato de entenderme y trato de entender las culturas me voy a imponer una cosa que no soy el auténtico yo. Sí. Pero en el fondo me quedo sin fuerza, Mm. me quedo sin camino, rompo. De alguna manera es como un árbol que corta sus raíces para ser el mismo. O Ujú. sea, un árbol necesita estar pegado a la tierra, necesita conectar con de dónde viene, qué es, hacia dónde va y de ahí sacar sus nutrientes para sacar su propia autenticidad. Mm. Esa es la formación, tener las raíces metidas en la tierra, que es lo que sea, todas las herramientas que podamos conseguir en la Qué psicología, buena en la analogía, historia, nunca lo ¿sí? había pensado así. O sea, es formarse para eso es Ujú. tener las raíces de la propia vida Claro, puedo metidas. llegar más alto si entre más hondo tenga las raíces. Claro, de hecho los árboles mientras más grandes son, más profundas son las raíces. Exactamente. O sea, y un árbol se puede mover y lo puede sacudir y aguanta cuando sus raíces son profundas. Ujú. Pero ¿y cuál es, qué hace crecer las raíces? La búsqueda de alimento, Ujú. ¿no? Igual nosotros, la búsqueda de esa formación, de esa sabiduría que la encontramos en muchísimas ciencias, en la psicología, en la historia, en la filosofía, en la antropología, en la medicina, incluso en el arte, en la literatura. O sea, la búsqueda de quién es el hombre, qué es el hombre, en todas esas ciencias es nuestra manera de alimentarnos, de Ujú. conocernos, de entendernos, para luego pues crecer y Ujú. desarrollar y dar todo el fruto que nosotros tenemos que dar. Entonces la persona Ujú. que renuncia a formarse, que pudiéramos decir antes, ¿no? Como decíamos antes, la persona que por miedo o por lo que sea, no, porque no quiere que le impongan un camino, ni imponerle un camino, ni quiere tampoco le da miedo conocerse, es como una persona que quiere crecer sin raíces, ¿no? Ujú. De un modo un poco superficial. Entonces, pues se quedará como una gramita bajita. Ujú. Quizás se expande un montón hacia los lados, pero para arriba no va a No se poder puede. producir muchísimo. Quisiera decir aquí, por si acaso, que cuando hablo de formarse, no quisiera que se entienda simplemente el concepto de sentarse en un pupitre y Ujú. escuchar a un profesor. Ujú. Porque precisamente la riqueza del ser humano es que se forma de muchas maneras, Así es. de muchísimas maneras. Y cada quien tiene que buscar la manera, cada quien tiene que encontrar el modo en que él aprende mejor. Ujú. Y también se aprende mucho, ojo, hay que escuchar a personas que saben más que nosotros. O sea, no estoy Ujú. diciendo que tampoco hay que escuchar a nadie, pero el punto es enriquecer la propia vida, no buscando solo aprender de las cosas que tenemos que hacer, que sería nuestra profesión, o pues las cosas, las obligaciones que tenemos, sino también querer aprender cómo ser mejores personas y aprenderlo pues de los mil modos de los profesionales que hay, a través de clases, a través de libros, a través también se aprende mucho reflexionando sobre la realidad. Es decir, Y si a ti te hablando con personas, hablando también con teniendo personas, conversaciones al respecto. hablando con personas, y este tema de reflexionar es que a veces vivimos tan rápido que nos pasan cosas que pudieran ser grandes experiencias formativas, pero como no paramos a pensar sobre ellas, no las puedo terminar de absorber. Y entonces quizá la vida me está dando un montón de oportunidades, pero como a veces voy a toda velocidad queriendo nuevas experiencias, buscando otras cosas, no paro a reflexionar. Entonces la reflexión es parte importante de la formación. Y uno tiene que pensar, realmente yo pienso, o sea, realmente creo que para ser feliz, para aprender a ser feliz, para ser buena persona, hay que dedicar unos minutos al día a reflexionar sobre el día. Si uno nunca Ujú. reflexiona sobre su propia conducta, es muy difícil formarse, entenderse, conocerse.
hay que tener esa pausa. Sí. Hay que tener esa pausa, dedícale, puede ser en la noche antes de acostarte o en la mañana al levantarte, Sí. pero hay que darse esa oportunidad también de reflexionar sobre su propia vida. Pero claro, cuando uno reflexiona, si se ha instruido antes con podcasts, con libros, con personas, con conversaciones, pues esa reflexión no es solamente en el aire, sino que es una reflexión, como decíamos, como tú decías ahora, yo escucho, aprendo, me enriquezco, comparo, acepto algunas cosas, otras cosas las dejo de lado. Eso es el proceso de reflexión que me enriquece, pero no soy yo conmigo mismo, soy yo con lo que me enriquecen de los demás. Y para eso tengo que escuchar otras cosas. Y ahora, gracias a Dios, el acceso a través de Internet, pues casi cualquier estilo de vida que tú quieres vivir, se puede uno preparar y formarse en ese estilo de vida, porque lo consigues casi cualquier cosa en Internet. Así que no pensar, quisiera que eso quedara claro, porque la gente me dice, no, es que no todo el mundo está para un salón de clase. No estoy diciendo que la formación es un salón de clase. Es esa actitud de querer entenderse, de no querer dedicarle tiempo a la formación solo profesional, ¿no? Así es. Así que bueno, Juanpa, se nos va acabando el tiempo por hoy. ¿Hay alguna otra última cosa que nos quieras contar? En realidad pienso que hoy me gustó mucho la manera en la que explicó el contenido y como las analogías que usó, siento que lo dejaron bastante claro, por lo menos para mí. Espero que para todo el mundo que lo haya escuchado también. Y nada, espero seguir con estos temas que siento que no duelen ahora mismo, pero sí nos ayudan a hacer crecer bastante. Me gustó eso. Gracias, Juanpa. Yo también espero que las analogías sirven. Muchísimas gracias por habernos escuchado con tantísima oferta que hay por ahí. De verdad, cuando alguien me dice, escuché tu podcast, se lo agradezco enormemente, porque ha escogido un espacio de su tiempo para darlo a esto que nosotros queremos compartir. Muchísimas gracias también a la dirección técnica Neftalí Arroyo, que siempre nos acompaña, y nos encontramos de nuevo el próximo miércoles a las 4 por aquí, por Radio Universidad. No olvides que puedes conseguir más información en Instagram en @huellas_deja. Les habló Juan Antonio Bettencourt. Nos vemos en la próxima y que vivas al máximo. Radio Universidad de Puerto Rico les presentó el programa Vivir al Máximo.